días amigos, ¿cómo están? Los saluda Jorge Moreno, psicólogo clínico y coach de vida. Y gracias a Dios nos encontramos una vez más en este su espacio Reflexiones Cortas de Domingo, donde siempre tocamos temas de interés, temas para poder ayudarte a evolucionar como persona y como ser humano. Temas que normalmente por el bien de la vida muchas veces no se tocan o no nos ponemos a pensar, pero que es importante poder llevar una reflexión al respecto. El día de hoy tenemos un tema que normalmente es muy cuestionante para todas las personas, porque a veces nos puede confrontar con una limitación propia con la cual podemos tener o estamos desarrollando, quizás de modo inconsciente, quizás por un tema de emociones encontradas o circunstancias de la vida que a veces suelen acompañarnos y que no nos hacen caer en cuenta de que estamos tomando una actitud, un comportamiento o una cualidad, si se puede decir así, negativa, de la cual vamos a hablar hoy día. Y hoy día hablamos de la mediocridad. Muchas veces siempre hemos relacionado en las conversaciones con personas cercanas, amigos, familia, compañeros de trabajo, el tema de la mediocridad y el ser mediocre como dejar todo a medias. Y realmente tiene parte de eso, pero no es el contexto completo de qué significa ser mediocre, qué significa tener esa cualidad negativa de la mediocridad. Y cuando hablamos de mediocridad, o de que una persona es mediocre, estamos hablando de aquella cualidad, valga el término, o características, y para hablar con más propiedad, de aquella persona que teniendo las capacidades, teniendo las situaciones, herramientas a favor para desarrollar un buen trabajo o un buen performance, como se suele a veces utilizar el término, no lo hace. Y digamos que de algún modo se resguarda en su zona de confort, no haciendo más de lo que realmente puede hacer, no explotando su capacidad, no dando su 100%. Cuando estamos hablando de ese tipo de personas, estamos hablando de personas mediocres. Son personas que se conforman con hacer lo mínimo, se conforman con pensar lo mínimo, suelen seguir la corriente como rebaño, o sea, como las ovejas, no suele ser una persona crítica. Y esa persona es una persona mediocre, es una persona que no desarrolla más allá de lo que los objetivos de repente cortoplacistas que puede tener. Y lamentablemente en el mundo de hoy hay muchísimas personas que tienen esa característica, que son mediocres. Y muchas veces, a veces tenemos la aparente contradicción de decir que hay gente profesional, sea a nivel superior técnico, que es mediocre y se dice, no, pero si terminó un estudio, si tiene un posgrado, si tiene un doctorado, si tiene su licenciatura, o si tiene sus 3 años de estudio superior técnico, o sea, no son mediocres. A ver, tú puedes tener todos los estudios que quieras, puedes tener todos los grados, los títulos que quieras, los premios que quieras, y seguir siendo mediocre. Y ser mediocre. La mediocridad no radica en un nivel académico alcanzado o no alcanzado. La mediocridad radica en la persona y en el hecho no de dar su 100%. Hay muchísimos profesionales a nivel superior y técnico que han pasado, como se dice, los estudios por agua tibia, con notas promedio, notas muy bajas, y ellos se han conformado con eso. Puede haber circunstancias que se hayan cruzado dentro de su vida académica y no les haya permitido de repente escalar a un poco más de estudios. Puede ser que estudiaban y trabajaban, lo cual es una demanda muy fuerte de energía mental, más allá del tema económico físico. Puede ser que ya tienen carga familiar,
Puede ser que de repente tienen un tema de una discapacidad física y también hay un cierto nivel de sobreesfuerzo, el tema de traslados, el tema del estudio, inclusive. Y hay veces esas circunstancias mellan un poco el tema del desarrollo académico de la persona. Y son entendibles, pero estamos hablando digamos, promedio normal de las personas que no tienen discapacidad física, que tienen las herramientas necesarias, que tienen un estatus económico que les ayuda a poder llevar un estudio de manera adecuada y sin embargo no explotan eso. Sin embargo, lo que hacen es simplemente conformarse con pasar raspando, como se suele decir desde los tiempos escolares. Y bueno, o sea, decir, bueno, ya hice el esfuerzo necesario, lo suficiente, y ahí nomás queda la cosa. Entonces, como sé que voy pasando, termino la carrera, paso también de repente mi sustentación de tesis con las justas, o bueno, si tengo el dinero para dar un examen de grado y la nota mínima es 12 o 13, pongamos, ya llego a esa nota mínima y listo, ya me titulé, ya soy profesional. Y bueno, voy, busco un trabajo, hago lo que me dicen. Si me dicen hago 20 hojas al mes, hago 20 hojas al mes. Si me dicen atiendo a 3 pacientes, atiendo a 3 pacientes. Y no más. Y ya yo me siento bien y confortado porque cumplí con mi cuota, porque cumplí con mi estándar que me han puesto y listo. Y así vivo feliz, entre comillas, vivo feliz. Eso es ser mediocre. Y estamos hablando de una persona que se ha llevado una carrera probablemente universitaria, una carrera superior técnica, y se conforma con hacer lo necesario. ¿Dónde está el plus de la persona? Si de repente es un profesional que atiende a pacientes o atiende a clientes, brinda un servicio, si tiene un lapso de tiempo en un trabajo estándar, y por decir, tiene un promedio de atender 4 o 5 personas, ¿por qué no puede atender más? O atiende esa cantidad de personas y de repente puede poner un estudio, un consultorio particular y atender más personas. Y atenderlas bien, dedicándoles el tiempo y todo el profesionalismo que se asume, debes haber ido tomando cuando tú has estado desarrollando tu carrera. Pero no, hay muchísimos profesionales, muchísimos egresados de institutos superiores que terminan sus estudios, como se dice, con una nota promedio, que les ayuda a probar los cursos y cuando salen al mercado laboral o salen a la vida, se desenvuelven igual que como fue en su época de estudiantes. Eso es ser mediocre. No dar el 100% en cada ocasión es ser mediocre. Quejarse de la situación permanentemente es ser mediocre. Ser proactivo, ser optimista, ser alguien que no está metido en la mediocridad, implica un esfuerzo que muchas veces las personas no están dispuestas a cumplir. No están dispuestas a arriesgar. ¿Por qué? Porque salir de la mediocridad cuesta. Cuesta tener una voluntad más férrea, cuesta tener una intención muy bien definida, cuesta tener un objetivo más allá del objetivo de corto plazo. Si yo quiero avanzar, por ejemplo, en la lectura de un libro para ampliar mi conocimiento, para ampliar mi vocabulario, y no lo hago, teniendo la opción, la oportunidad de hacerlo, eso es ser mediocre. Si prefiero estar aplastándome todos los días en ver televisión, en ver noticias que me dicen lo mismo, en todos los canales, o solo dedicarme a ver películas, o solo dedicarme a ver programas
de reality, farándula, etcétera, que hablan de la vida de todos y que al final no me solucionan la vida, ayuda a generar mediocridad en mí. Porque más allá de eso y de distraerme un rato, ¿qué aporta? ¿Me motiva acaso a ser mejor persona? ¿Me motiva acaso a poder desarrollarme? Saber de la vida de gente que con las justas, que no me conoce y yo con las justas me conozco, ¿qué me aporta a mí como persona? Que si tal persona en la televisión se peleó con tal otra, que si tuvieron problemas sentimentales, que si lo insultaron. O sea, ¿qué me aporta eso a mí? Y si ese va a ser mi tema de conversación recurrente, lo único que demuestra es que yo como persona no crezco, que yo como persona me he reducido a simplemente quedarme en mi zona de confort, que es un poco que viene de recetas políticas antiguas, que vienen desde siglos muy atrás, como por ejemplo lo que, lo que se decía en Roma y también se utilizaba en Rusia en la época de la Unión Soviética: pan y circo para el pueblo, es decir, dales de comer y distráelos y listo, entre comillas, tienes a la población feliz. Y tú, que estás en niveles de poder, puedes manejar a tu antojo y la población como rebaño te va a seguir. ¿Por qué? Porque les estás solucionando dos cosas, una vital y otra placentera, pero no los estimulas a pensar. Y una persona que no piensa no crece. Una persona que no crece no va a alcanzar objetivos más grandes. Va a ser de ese grupo de personas que se va a quedar en, ay, claro, yo quiero, sí, yo quisiera dar una conferencia, o yo quisiera que si escribo algo, que se haga conocido lo que escribo, o si yo canto más o menos bien, ay, cómo quisiera que me escuchen cantar, ser famoso. La pregunta es, ¿qué más estás haciendo para conseguir eso? Primero, ¿estás convencido de que ese es uno de tus objetivos a largo plazo? ¿Estás realmente convencido que eso lo quieres? ¿Lo deseas fervientemente? Y si lo deseas fervientemente, ¿por qué no estás tomando acción? ¿Por qué no estás planificando para llegar a ese objetivo que dices que quieres? ¿Por qué te comportas de modo mediocre? ¿Y por qué te quedas ahí? Si nos damos cuenta, amigos, en la historia de la humanidad siempre han habido personas que han resaltado por esfuerzo propio. Personas que teniendo circunstancias y condiciones adversas han logrado llegar a estándares de vida altos, pero sobre todo llegan a estándares de desarrollo personal muy altos. Un ejemplo claro es, por ejemplo, el señor Nick Vujicic, que es una persona que nació sin brazos y sin piernas y que tuvo un soporte familiar muy importante, porque probablemente cualquier pareja, cuando ven que su hijo nace con esas malformaciones congénitas, con esas discapacidades, diría, Dios, ¿cómo vamos a hacer? Y si no tienen el amor suficiente, probablemente hasta dejarían que muera o lo abandonarían. Como lamentablemente se pasa con niños sanos o que tienen una enfermedad que es curable, que es sostenible. La falta de criterio, la falta de conciencia. Pero los padres de este señor Nick Vujicic pues tuvieron el amor suficiente, la entereza suficiente, la valentía suficiente para criar ese niño, sabiendo que iba a ser bastante difícil el tema de la crianza por la discapacidad con que nació. Y él mismo
en su desarrollo como persona, es obvio que ha tenido que se ha enfrentado a una serie de dificultades que probablemente ni tú ni yo hemos enfrentado y no afrontaremos. Y el día de hoy, el señor Nick Vujicic es uno de los conferencistas más grandes del mundo. Va por todos lados dando el ejemplo vivo que es él, de cómo superar la adversidad. Porque si él hubiera sido una persona que se hubiera quedado en la mediocridad, probablemente no sería el gran influenciador, el gran orador, el gran conferencista que es hoy en día. Tiene una familia preciosa y su familia no tiene, gracias a Dios, los problemas de discapacidad que él tiene. Pero él no se siente menos por eso. Al contrario, él se empoderó, él se valoró. Él tomó toda esa gran circunstancia en contra y dijo, la voy a hacer mi motivo, la voy a hacer mi motor para salir adelante, para ser quien yo quiero ser. Y lo hizo. En la historia tenemos muchísimos casos. Beethoven, por ejemplo, Beethoven era sordo. Y sin embargo es uno de los compositores clásicos más grandes de la historia de la humanidad. Eh, Stephen Hawking, que ya falleció hace un par de años aproximadamente, si mal no me equivoco, tenía una enfermedad rara y devastadora como la esclerosis amiotrófica múltiple. Estuvo condenado prácticamente a ser un vegetal en vida, pero su mente, su cerebro estaba totalmente lúcido. ¿Y qué hizo cuando ya la enfermedad recrudeció? Él se fue preparando como ser humano, decidió no dejarse morir ni dejar quedarse en la mediocridad que, bueno, pues soy una persona que ya me estoy enfermando más de mucho, ya no puedo hacer nada y caerse y deprimirse. No, él se sobrepuso y dijo, yo voy a ser el mejor científico que pueda haber con toda la adversidad que me está sobrellevando. Y lo fue. Más allá de que puede haber tenido ciertas posiciones en base a ciertos temas un poco cuestionables o controversiales, él como científico fue uno de los mejores científicos que ha tenido el mundo. Y estando todavía con salud y estando ya con toda la salud y toda la enfermedad en su máxima expresión, él ha seguido siendo un aporte y un referente científico para el mundo. No se dejó ganar por la mediocridad, no se dejó ganar por la zona de confort, no se dejó ganar por esa sensación de protección porque tenía una discapacidad. Fue mejor que eso. Y así como mucha gente que está desarrollando y haciendo sus sueños con todas las circunstancias en contra. Entonces, amigo, amiga, tú y yo que tenemos la posibilidad, que gracias a Dios no tenemos probablemente ese tipo de enfermedades o ese tipo de discapacidades o malformaciones de nacimiento, ¿por qué nos conformamos o por qué te conformas con quedarte en tener lo necesario y no explotar todo el potencial que tienes? Todo el talento que llevas dentro. Y dejarte de excusas, porque en verdad las excusas cuando uno no quiere hacer las cosas son N. Los hijos, la familia, el dinero, el tiempo, que vengo de un entorno familiar que no me apoyó, etcétera, etcétera, etcétera. Y para esos casos en los cuales muchas veces uno se justifica, hay siempre contraejemplos, que han pasado las mismas circunstancias, pero que sin embargo han salido adelante. Y no se han quedado en su zona de confort, no han hecho solamente lo necesario o lo que tenían que hacer y hasta ahí nomás. Por eso, amigos, yo los invito a que no se dejen ganar por la mediocridad. Si tienen todas las herramientas, si tienen todo el potencial, si tienen todo el talento dentro de ustedes, desarróllenlo. Llévenlo a un nivel diferente. Si quieren leer, lean. Lean cosas que les ayuden a crecer como personas, como seres humanos. Desarrollen actividades que los llenen como seres humanos y que Dios mediante también puedan servir para ayudar a otras personas, porque en eso crece el ser humano, en eso evoluciona, ayudando a otros, sirviendo a otros, compartiendo con otros.
No nos dejemos ganar por la mediocridad. Nos podemos cansar, nos podemos detener un momento, pero después tomemos un respiro y sigamos adelante. De mediocres se está yendo el mundo. No formemos parte de ese gran grupo. Seamos diferentes. Y si llueven críticas, como dicen, nunca le vas a caer 100% bien a alguien. Porque te van a criticar si haces algo y te van a criticar si no lo haces. Lo más importante es que lo hagas y estés convencido de que eso te va a ayudar a crecer como persona y alcanzar tus objetivos a largo o mediano plazo. No te quedes en los objetivos de corto plazo, porque al ser de corto plazo probablemente son más fáciles de alcanzar. Lo que requiere esfuerzo, lo que requiere superación, lo que requiere entrenamiento constante, lo que requiere desarrollar tu talento, eso es lo realmente valioso. Y cuando lo alcances te vas a dar cuenta que todo el trecho recorrido ha valido la pena y que tú ya no eres la misma persona que comenzó el camino. Yo te invito a que lo hagas. No importa si tenías un plan y lo dejaste a medias, retómalo, hazlo. Si te demora un día, o un año, 2 años o 10 años, hazlo. Avanza a tu propio ritmo. Si puedes acelerarlo, mucho mejor. Pero si no, avanza a tu propio ritmo. Pero llega a concretarlo. Y vas a ver el nivel de satisfacción que vas a conseguir cuando logres esa meta. Y luego que alcances esa meta, ponte otra. Para que estés en constante evolución. Bueno amigos, espero que este tema de hoy día les haya servido. Como siempre les digo, si el tema les parece valioso y que le puede servir a otras personas, compartan este contenido, denle un corazón, que es un me gusta acá en el Instagram, o compártanlo también en sus redes sociales, en Facebook, en su mismo Instagram, o de repente en el WhatsApp o otras redes con las que cuenten, porque la idea de este espacio es poder compartir temas que nos ayuden a evolucionar a todos como seres humanos y que a la larga podamos conseguir que este mundo sea mejor cada día más. Me despido con un enorme abrazo. Dios mediante, nos vemos el próximo domingo. En Perú es día de elecciones de segunda vuelta. Un poquito crispaditas, digámoslo así, pero que cada uno es consciente de lo que significa para sí vivir en libertad o vivir bajo otro régimen. Eso lo decide cada uno. Y eso también tiene que uno hablarlo como que tanto puede afectar a los que vienen detrás de uno. Muy bien amigos, me despido. Nuevamente reitero un fuerte abrazo y nos vemos el próximo domingo con otro tema importante para el desarrollo personal y intelectual, espiritual de nosotros. Cuídense un montón. Bye.